Nuestra más reciente enseñanza fue acerca de la muerte de Jesús. Un impacto para todos los que estaban allí presentes. El mismo Pilato está impactado porque sabe muy bien que hay una lucha feroz en contra del Sanedrín. Pero él, pudiendo haber hecho algo, no lo hizo. Muy bien, siendo siervo de Dios también, porque la voluntad de Dios tenía que cumplirse. Nuestra próxima enseñanza, no esta, sino la siguiente, en la secuencia del Evangelio, será acerca de la resurrección de Jesús. Ambos mensajes, muerte y resurrección, son centrales en el Evangelio, son centrales para la redención. Pero creo que debemos considerar algo que muy probablemente alguno de nosotros hemos pasado por alto y hemos olvidado, y ha sido la sepultura de Jesús. Soy el pastor Jonathan Labrador y esta es la comunidad cristiana Los Cocuyos, comunidad cristiana Los Cocuyos, aquí en el Valle de Caracas, en Venezuela. Es un gozo y es un privilegio para nosotros estar nuevamente enseñando las Escrituras, algo que tanto nos apasiona. Quiero tener una palabra antes. Seguimos en una palabra de oración. Seguimos en nuestra serie del Evangelio según San Marcos, el Evangelio olvidado, arribando a nuestro sermón o enseñanza número 64 de esta serie. De antemano les invito a visitar nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Allí tenemos nuestras listas de reproducción de cada una de nuestras series. El título de nuestra enseñanza del día de hoy en la secuencia del Evangelio de Marcos, El hombre del Hijo en acción, es la providencial sepultura de Jesús. La providencial sepultura de Jesús. Y estamos aún en el capítulo 15, cerrando este capítulo, próximos a iniciar el último capítulo de esta serie apasionante en el Evangelio de Marcos. Capítulo 15, versículos 42 al 47. Pero antes tengamos una palabra de oración. Padre amado, Padre eterno, Padre bueno, misericordioso y bondadoso, a ti toda la gloria, la alabanza y la adoración. Llévanos hoy, a través de tu palabra, a considerar lo pertinente de esta enseñanza para nuestras vidas hoy, de manera práctica. Haz que el Espíritu Santo aplique este mensaje a nuestros corazones y que podamos ser exhortados y que nuestros sentidos puedan estar abiertos, sensibles a la voz de tu Espíritu a medida que se expone tu palabra. Para este siervo te pido, Señor, ayuda de tu Espíritu para mantenerme fiel a las Sagradas Escrituras. Que sea lo que tú has dispuesto, que sea tu voz a través de mi voz y que sea una gran bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 15, versículos 42 al 47. Un pensamiento inicial sobre el cual disertaremos y enseñaremos 3 puntos que quiero compartir con ustedes en este párrafo, en esta enseñanza, en este evento, la providencial sepultura de Jesús. El pensamiento es Jesús siendo Dios. Jesús siendo Dios estuvo coordinando providencialmente su propia sepultura en día viernes. Jesús siendo Dios estuvo coordinando providencialmente su propia sepultura el día viernes. Y como les dije, el evento de la muerte de Jesús y la resurrección, ambos son cruciales para la cristiandad, para el cristianismo, para la fe cristiana, la fe que abrazamos. Pero quizás hemos pasado por alto, y por eso es que quiero que consideremos la sepultura como un evento providencial. Hemos apuntado a la muerte de Jesús, una muerte vicaria, una muerte sustitutoria, ahí debimos haber estado nosotros. Hemos apuntado a la resurrección. Sin resurrección, dice Pablo, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15 y verso 14. Y si Cristo no ha resucitado,
vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. El evangelio que predicamos, mis amados, debe estar alrededor de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No hay predicación sin muerte y resurrección. No hay redención, no hay esperanza, no hay vida eterna. Todo se cae si no hay muerte y si no hay resurrección. Por eso quiero que consideremos un evento en medio de estos dos, a la mitad de estos dos, que quizás hemos podido llegar a pasar desapercibido en nuestra vida, y es la sepultura de Jesús, y necesitamos reconsiderarlo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, en esta misma carta, en la primera carta a los Corintios, mismo capítulo, pero al inicio, los primeros 4 versículos, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Lee junto conmigo, por favor. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Este es el evangelio condensado que tiene Pablo en su mente y en su corazón. Esto es lo que Pablo predicaba. ¿Qué cosas predicaba Pablo? El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. La comunidad en Corinto, su fe estaba firme sobre este evangelio. ¿Cuál? Por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Verso 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué cosas? 2 puntos. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí va, ese es el evangelio condensado del apóstol Pablo, que había predicado, que otros habían recibido y por lo cuales habían sido salvos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el final del verso 3. Principio del verso 4. Segundo, que fue sepultado. Ahí está. Es el evento a la mitad que hoy estaremos considerando. Forma parte del mensaje del evangelio que Pablo está predicando. Forma parte de las buenas nuevas que Pablo predicaba y por lo cual comunidades habían llegado a recibir el don de la vida eterna. Tercero, y que resucitó al tercer día. Y esto no con base a fábulas, dice Pablo, conforme a las Escrituras. Mis amados, el evangelio condensado de Pablo, la carta de presentación de Pablo, me he propuesto conocer a Jesús y a este resucitado. Es que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy uno, decía el mismo Pablo, yo puedo decir lo mismo. Segundo, que fue sepultado. Tercero, y que resucitó al tercer día. Todos conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es de gran relevancia para nuestra vida cristiana. Es de tomarlo en cuenta hoy para nuestro camino de progreso, de santificación. Y debido, algo muy importante, debido a nuestra unión espiritual con Cristo. Esa es una doctrina muy importante, yo diría cardinal para la fe cristiana. Debido a nuestra unión mística, una unión espiritual con Cristo, esto es de gran relevancia para nosotros. Quiero que consideres también al apóstol Pablo, su carta a los Romanos, capítulo 6. La misma fórmula, los mismos eventos, las 3 consideraciones: muerto, sepultado, resucitado. Romanos 6, versos 3 y verso 4. Comienza con una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte en primer lugar? La muerte de Cristo en primer lugar, lo mismo de 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Por tanto, verso 4, hemos sido sepultados, en segundo lugar, sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, tercer paso, tercer evento, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Esto es maravilloso, mis amados. Para Pablo, nosotros participamos en la muerte, en la sepultura
y en la resurrección de Cristo, cada hijo de Dios que ha sido adoptado en Cristo Jesús para ser llamados hijos por adopción del Padre, ha sido muerto en Cristo, está muerto en Cristo, ha sido sepultado en Cristo y resucita juntamente con Cristo. Participamos de los tres eventos. La sepultura, entonces, es clave en el proceso de redención, en la historia de la redención y en nuestro proceso de santificación. Es tan pertinente para nosotros. Quiero que leas junto conmigo Marcos 15, 42 al 47, y luego estaremos exponiendo 3 puntos. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, dice Marcos, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Finalmente, verso 47. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Mis amados, Jesucristo, siendo Dios, está controlando providencialmente cada detalle de su sepultura, de ese momento fúnebre, de su funeral. Jesús siendo Dios. Y déjame decirte, la sepultura de Jesús es un evento soberano de Dios. Es un evento sobrenatural. Es un evento que está bajo control divino en todo momento. Y debemos considerar los 4 evangelios. Esto siempre lo recomiendo a la hora de abordar este texto, de abordar cualquier texto que esté presente en los evangelios sinópticos y en el 4 evangelio, que es el evangelio del apóstol Juan, para poder nosotros tener la composición completa, el cuadro completo, el mapa completo. Te recomiendo que leas Marcos capítulo 15, Mateo 27, Lucas 23, Juan capítulo 19, para tener en contexto todo el mapa, todo el cuadro. Hay 3 cosas que quiero considerar necesariamente contigo y que deberíamos enfatizar. El primer punto, verso 42, hay una protección providencial del cuerpo de Jesús. Y esto lo vamos a explicar. Hay una protección providencial del cuerpo de Jesús, versos 42. Verso 43 al 46. La valiente petición de José de Arimatea. La valiente y corajuda petición de José de Arimatea. Hay que considerar la valentía y el coraje, el valor que tuvo José de Arimatea. Miembro del concilio, miembro prominente del concilio. Necesitamos considerar su valentía a la luz del cristianismo que hoy estamos viviendo. Finalmente, verso 47. Unos testigos oculares de la sepultura de Jesús. Mujeres, testigos oculares de la sepultura de Jesús. ¡Qué gran privilegio, mis amados! Que el Señor en su providencia y soberanía le haya permitido a las mujeres primeramente ser testigos de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. De manera primariamente ya estaban allí. Siendo que en el tiempo las mujeres no tenían moral, quizás a nivel social, su testimonio no era tomado en cuenta. Pero Jesús las toma en cuenta. Dios las toma en cuenta. Y ellas están presentes, son testigos oculares de la sepultura de Jesús. Te pediría entonces que me acompañes en esta jornada de la exposición de las Escrituras. Primer punto, primera sección del sermón, esa
protección providencial del cuerpo de Jesús. Versículo 42. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Mis amados, los romanos, toda esa legión de hombres o centurias de hombres que estaban allí dispuestos, ya lo hemos dicho en enseñanzas anteriores, puedes irlo a buscar en nuestra serie, las últimas 2 enseñanzas probablemente, donde hemos dicho que eran hombres especializados en la tortura, en la barbarie, en infligir el máximo dolor y castigo a cualquier ser humano sin distingo. Ellos no habían sido preparados en Judea ni en Jerusalén, habían sido preparados afuera, en el exterior de la nación. No habían tenido ninguna relación con el pueblo judío como para tener alguna conmiseración en algún momento. No les conocían, eran hombres que habían sido dispuestos de una sola vez de manera sanguinaria. Están allí. Y ellos acostumbraban dejar en la cruz a los cuerpos de las personas después de muertos. Y eso servía para escarmiento para toda la gente. Vean lo que vamos a hacer con ustedes. Si osan levantarse en contra del César, levantar alguna pena capital o que se les inflinja alguna pena capital, que se levante alguna acusación, miren lo que puede suceder con ustedes. Eso era para escarmiento de la multitud. Infundían miedo colectivamente. Para eso se usaba este medio también. Y los cadáveres entraban en un proceso de putrefacción, de descomposición. Los animales de carroña venían y hacían lo suyo. Mis amados, varios días un cuerpo colgado al aire, a la intemperie, está en plena descomposición. Eso era lo que le esperaba al maestro de Galilea, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ese era el destino que le esperaba. Sin embargo, muchos años antes, cientos de años antes, había sido profetizado algo y tenía que cumplirse. Ya la palabra de Dios de manera soberana y providencial y su decreto se había dado cientos de años antes. Así que lo que había era que esperar el cumplimiento de la promesa. O el cadáver se descomponía, el cuerpo ya muerto de la persona estaba en descomposición, los animales lo comían, se desgajaban, caían al piso, los perros, que eran animales inmundos, consumían esa carne, o un familiar solicitaba el cuerpo para hacerle su sepultura, la sepultura de acuerdo a la costumbre judía. Sin embargo, hay algo importante. El día de reposo está pronto a iniciar. No queda mucho tiempo. Conforme a la costumbre judía, 3 de la tarde muere Jesús. Queda escasamente unas 2 horas aproximadamente para la caída del sol, para la hora de la preparación, como dice el Evangelio de Marcos. Ahí el verso 42, como era el día de la preparación, es decir, están en víspera del día de reposo. No había tiempo. No había tiempo, mis amados. Día viernes, 6 de la tarde o la caída del sol. El Sanedrín, como sucedió al inicio de ese día, muy de temprano, quizás en la madrugada, aún sin destellar el sol, en casa de Anás están deprisa. Todo lo quieren hacer deprisa, deben cumplir con lo establecido en la ley. No pueden estar después de la caída del sol, no pueden tocar un cuerpo muerto porque se van a contaminar. Acaba de morir el Hijo de Dios. Y ellos, hipócritas, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús? Llenos de miedo, con cobardía. Tal es la huida del Sanedrín, tal es la huida de los discípulos. Pero allí están las mujeres. Allí está José de Arimatea. Y también aparece, de acuerdo a otro evangelio, aparece Nicodemo. De eso estaremos hablando. Quiero que consideremos Juan 19:31. Los judíos
Entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo. Presta mucha atención porque esto no nos lo dice Marcos, pero podemos tener una ventana importante, maravillosa de este mismo evento, otro punto de vista con una narrativa que complementa la historia. Mira, considera la lectura de los 4 evangelios y considera ver este evento de manera un 360. Por todos lados completamente. Juan nos muestra ahora otra ventana que se abre. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, tenían que guardarlo. Pidieron a Pilato, ellos se presentaron delante de Pilato. Mira qué petición tan en contra de la voluntad de Dios. Qué mal quedamos cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios. Qué mal quedamos en la fotografía cuando osamos creer que nuestra voluntad se cumple, o se cumpla, o querer que se cumpla, sin percatarnos que vamos en contra taxativamente de la voluntad de Dios. Mira la petición del Sanedrín. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se lo llevaran. Para que muriera completamente. ¿Por qué? Porque las piernas eran un elemento para subir y mantenerse con aire dentro de los pulmones, para no morir de asfixia. Al quebrarle las piernas, bajaba completamente y los pulmones ya no podían tener más oxígeno y moría de asfixia y automáticamente la persona. Entonces, esa era la petición. Que le quebraran los pies y las piernas. Ese acto se llamaba el crurifragium. El crurifragium era el quebrado de pies o de piernas para acelerar la muerte, para bajarlo de la cruz. Porque ya era el día de la preparación. Eso es lo que los sacerdotes le están pidiendo a Pilato. Apúrate, por favor, porque se nos viene la hora de la caída del sol y no podemos estar aquí. Nosotros no podemos tocar un cuerpo muerto porque nos podemos contaminar. Sería terrible para nuestra vida espiritual. Mis amados, pero Dios tiene todo bajo control. Dios es soberano y todo lo que Dios ha decretado ha de cumplirse cabalmente. Sigue diciendo Juan 19, ahora versos 32 al 34. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Hasta este momento Juan en el verso 32 nos da un panorama que los otros evangelistas no nos dan. Juan nos dice que ambos ladrones a la derecha y a la izquierda de Jesús sufrieron lo que habían pedido el Sanedrín. ¿Y qué pasa con Jesús? Si taxativamente ellos habían pedido esto para Jesús, lo sabemos que es así. Pero, verso 33, soberana providencia, mi amado, y si te cuesta verlo, le pido al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos. Verso 33 de Juan 19, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, ya el decreto de muerte sobre Jesús se había dado. Ya Jesús no respiraba, ya Jesús había expirado, ya Jesús había pronunciado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y había expirado. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento, dice uno de las versiones, y al instante salió sangre y agua. Cuando ellos vinieron para terminar de arrancar la vida a Jesús, nuestro Señor y Salvador ya la había entregado. Mi amado, Jesús lo había dicho. Nadie pone ni quita mi vida, yo mismo la pongo y la quito. Y por eso el Padre me ama, porque pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Te pido que consideres el Evangelio a la luz de la providencia y la soberanía divina.
que no hay nada que tú y yo podamos decidir que esté fuera de la voluntad de Dios. Juan 10, 17 y 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús la entregó voluntariamente por ti y por mí en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Dice, tengo autoridad para darla. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis amados, eso estaba escrito en los Salmos. Los salmistas, 1000 años antes. 1000 años antes. Salmo 34, 20 dice, mi hermano, Él guarda todos sus huesos, aleluya. Ni uno de ellos es quebrantado. Esto, la vida de Jesús puesta y tomada nuevamente, y ninguno de sus huesos quebrantado, ya había sido hablado por los profetas y los salmistas. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí. Esto lo dice Dios al profeta Zacarías capítulo 12, verso 10. Dios dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Dios dice eso, pero traspasaron a Jesús. Jesús es Dios. ¿Te cuesta mucho entender esto, mi amado? Le pido al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender que el mismo Dios descendió de manera inmanente para estar en medio de nosotros. Dios envía a su Hijo y su Hijo Jesús es Dios. Un Dios personal a quien nosotros podemos hoy solicitar su ayuda y Él viene en nuestro socorro. Y se lamentarán por Él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por Él como se llora por un primogénito. Mis amados, Dios estaba en control. Ninguno de sus huesos fueron quebrados. Su vida no fue quitada. Él la colocó para volverla a quitar nuevamente, para volverla a tomar. Y esto nos lleva a la segunda parte del sermón. La valiente y corajuda petición de José de Arimatea, versos 42, quiero leer nuevamente el verso 42 hacia el 46. Marcos 15, 42 al 46. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, es decir, era del Sanedrín. Vaya, vaya. Que también esperaba el reino de Dios. Vaya, qué sorpresa. Y llenándose de valor, esto lo hace Dios, mi amado, esto no es la fuerza de voluntad, la determinación de la voluntad humana. Este es Dios llenando de valor a Jesús en el Getsemaní, a través de su Espíritu, a través de su ángel. Este es Dios llenando de valor a José de Arimatea ahora para hablar con Pilato. Y dice, entró a donde estaba Pilato. Esto es impresionante, porque si algo no podían hacer los del Sanedrín, eran entrar donde Pilato. Recuerda muy bien que los del Sanedrín no quisieron entrar para hablar con Pilato. Pilato tuvo que salir y hablar con ellos. Y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. 45. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Los evangelistas identifican a este José como oriundo de Arimatea. No es su apellido. Simón de Cirene, el apellido de Simón no es de Cirene. El apellido de José no es de Arimatea. Son regiones o son sectores
para poder identificar a Simón, que era del norte de África, y a José, porque en tiempos de Jesús había muchos José, tal como hoy, tal como las Marías que están allí viendo la muerte de Jesús, viendo su sepultura y viendo su próxima resurrección. Pero este hombre, nos dicen algo muy importante de este hombre. Los evangelistas nos dicen que era un miembro prominente del Sanedrín, del concilio. El mismo grupo que había gestado la muerte de Jesús, la condena de Jesús. El mismo grupo, pues dentro de ellos hay un discípulo de Jesús. Y aunque no estuvo de acuerdo con la actuación de ellos, eso está en Lucas 23, te invito a que tomes nota y puedas revisarlo en tus anotaciones, Lucas 23, 51. Él dice, no estaba de acuerdo con la actuación del Sanedrín en contra de Jesús. También se nos dice que era parte de ese grupo de judíos piadosos que esperaban la llegada del reino de Dios. Es decir, José de Arimatea era un hombre tal como Simeón o tal como Ana, hombres judíos piadosos, conocedores de la Torá, conocedores del mensaje de los profetas y que sabían que en Israel había una esperanza en el Mesías, que Israel tenía su esperanza puesta en el Mesías, en el Redentor que venía a traer salvación a la nación. Este es un hombre piadoso que esperaba la llegada del reino. ¿Se acuerdan entonces de Simeón? Mis ojos han visto. A Ana también, dos personas que nos muestra el Evangelio de Lucas y que nos hace recordar ahora José de Arimatea, también nos dicen que se había convertido en un discípulo de Jesús. Eso lo dice Mateo y Juan. Había llegado este hombre a la convicción de que Jesús era el Mesías y que el Mesías tenía que ocupar el trono de David. Esa era la convicción que había en ellos. Y era un hombre justo, era un hombre bueno, piadoso. Fue un hombre transformado, fue un hombre cambiado por Dios, fue un hombre justificado por Dios. Y eso solamente lo hace la gracia de Dios. La gracia divina es la única que puede cambiar y transformar el corazón del hombre. Este hombre había sido cambiado. Pero hay algo más que debemos decir de José de Arimatea. Es que, habiendo sido un discípulo, lo tenía en secreto. Así nos lo dice Marcos. Y dice que lo había guardado en secreto por miedo a los judíos. Él sabía el alto precio que iba a pagar en el Sanedrín si se enteraban que él estaba a favor de Jesús. Aunque antes no había dado señas de su conversión, está en un momento clave en la historia del cristianismo, en su vida, en la vida de Jesús. Está viendo morir a Jesús, sufrir. Es un hombre con dinero. Vemos que envuelve a Jesús en lino, una tela costosísima. Y ya vamos a ver qué otro elemento, personaje aparece en la escena. Cuando todos los discípulos de Jesús lo habían abandonado, aparece este hombre para darle ayuda al maestro de Galilea. Este hombre se llena de valor, entra a hablar con Pilato. Recuerden que los del Sanedrín, como les dije hace unos minutos, no quisieron entrar, pues este hombre tiene un valor increíble, no tiene problema con eso. No tiene problema con que otros digan que está inmundo por haber entrado en el pretorio. No tiene problema por tocar un muerto. Él baja. Mis amados, qué privilegio el de José de Arimatea, siendo un discípulo a la secreta, pero siendo un discípulo que expuso su vida en el momento cumbre para decir presente, para tomar la vida, el cuerpo de Jesús ya inerte, muerto, para darle una honrosa sepultura, una sepultura de rey de reyes y de señor de señores. Hay una gran lección para nosotros acá, a esta altura. Nosotros debemos estar dispuestos a pagar el alto precio por ser seguidores de Jesucristo. Mis amados, escucha muy bien lo que estoy diciendo. Debemos estar dispuestos a pagar un alto precio por el discipulado de Jesucristo. El costo del discipulado de Jesús, ¿estás dispuesto a pagarlo? ¿Estás dispuesto a pagar ese alto precio, a defender tu fe,
a costa de lo que sea, a dar la cara. ¿Estás dispuesto a decirle al sistema, no estoy de acuerdo con eso que va en contra del diseño de Dios? No estoy de acuerdo con esto que plantean. No estoy de acuerdo con esta enmienda a la ley que se está haciendo. No estamos de acuerdo con esta educación que nuestros hijos están recibiendo, que no está para nada bien y que se aleja del diseño de Dios. ¿Estás dispuesto a dar la cara? Debemos estar dispuestos a pagar el alto precio que conlleva ser discípulos de Jesús. José de Arimatea tiene que hablarnos al respecto y mucho. El hecho de solicitar el cuerpo de Jesús prácticamente 2 horas antes, esto es lo que la mayoría de los comentaristas nos dicen, 2 horas antes del día del inicio de reposo, de la preparación para la fiesta de la Pascua. Eso colocaba en alto riesgo la vida del judío. ¿Por qué? Porque él está pronto. Tuvo que ir a comprar la tela de lino. Primeramente, él fue a comprar esa tela y tuvo que regresar. En ese tiempo tuvo que haberle dado tiempo para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Porque dice que él baja el cuerpo de Jesús y las mujeres lo están viendo, porque allí aparece luego Nicodemo. Ese hombre está tocando un cuerpo muerto para cuando la palabra Números 19:11 iba en sentido contrario. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. José de Arimatea se está exponiendo a la inmundicia. Quedaba ceremonialmente impuro. Pero déjame decirte algo. La lealtad de Jesús está por encima de eso. Y la lealtad que este hombre y la fidelidad que este hombre está modelando no tiene precio, mi amado. Y quedó en la historia. La lealtad que José de Arimatea está expresándole a Jesús, más poderosa y determinantemente, quedó para la historia. Más determinante que cualquier otra lealtad, la que José de Arimatea está expresando hacia el Maestro y Rey de Reyes y Señor de Señores. Leo nuevamente el 44 al 46. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Creemos que este centurión, que es el jefe de 100 de la centuria, que era el que estaba al frente de 100 guardias romanos, creemos que es el mismo que se percata que Jesús, cuando expira, y otros evangelistas dicen todos los eventos que estaban sucediendo, los hizo que se convenciera de que Jesús era el Hijo de Dios, tal como Marcos 1:1, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Creemos que esas son las 2 tapas de este Evangelio. El Evangelio en Marcos 1:1, para luego Marcos 15:39, darnos una primera etapa y una última etapa, el Hijo de Dios. De eso trata el Evangelio. Creemos que este centurión que Pilato manda a confirmar la muerte de Jesús es el mismo centurión que dijo verdaderamente era el Hijo de Dios. Le concedió, y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. A José le toca bajar el cuerpo inerte, sin vida, muerto de Jesús. ¿Qué significa todo esto? Lo toma, él se tuvo que subir a la cruz, tiene que sacar cada clavo de las manos y de los pies, tenía que haber cargado con el cuerpo inerte de Jesús, haber bajado de la cruz y haber tomado el cuerpo, haber comprado el lienzo, envolver a Jesús en el lienzo y cargarlo hacia la tumba que se había cavado en la roca. En esta escena, entonces aparece Nicodemo. Juan 19:39. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, Juan capítulo 3, ¿lo recuerdan? Vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe,
como de 100 libras, mis amados, y se van a sorprender, porque nosotros, particularmente aquí en Venezuela, no medimos en libras, medimos en kilos, en kilogramos. 100 libras son alrededor de 45 kilogramos. Entonces podemos ver a un hombre como Nicodemo, no sabemos qué edad tenía Nicodemo, cargando con un saco de 45 kilos aproximadamente. Todo eso para envolver el cuerpo de Jesús. Vaya, qué gran momento, qué gran sepultura están dando estos dos hombres a Jesús. Nicodemo, el mismo hombre que había venido de noche a Jesús, son dos discípulos de Jesús, forman parte del Sanedrín, habían sido discípulos de Jesús a la secreta, pero se habían propuesto ambos en enterrar a Jesús como rey, porque lo que están haciendo era sumamente costoso. El lino, la mirra y el áloe, todo para envolver a Jesús, ese cuerpo, para colocarlo en la tumba. Todo eso era sumamente costoso. Déjenme decirle que este es un funeral que se merece un rey. Están sepultando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero traer a una conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Te recuerdan? Debes nacer de nuevo, Nicodemo. Mientras está desarrollándose esa conversación y antes del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Juan 4, tenemos este diálogo, capítulo 3, versos 14 y 15. Jesús le dice, y como Moisés se levantó, se lo está diciendo un maestro de la ley, a alguien que formaba parte del concilio del Sanedrín, a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesús estaba hablando del mismo. Para que todo aquel que en Él crea, tenga en Él vida eterna. Para que todo aquel que cree, tenga en Él vida eterna. Nicodemo, cuando yo me levante tienes que verme para que tengas vida eterna. Eso es lo que está haciendo Nicodemo. Está preparando el cuerpo de Jesús para que cuando Jesús se levante de entre los muertos, su vida sea impactada para siempre. Creemos que estos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, actuaron responsablemente. Sí, lo hicieron. Dando signos de su conversión, creemos que son discípulos fieles, sinceros de Jesús. Pero la soberanía de Dios se pone de manifiesto cada vez que contextos como estos ya se habían dado previos en el Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías 53 y verso 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura. Pero aquí viene la parte más importante. Pero con el rico fue en su muerte, mis amados. Jesús está muriendo en la tumba de un hombre rico. Esa tumba es de José de Arimatea, que según los estudios estaba muy cerca del Gólgota. Algo providencial, porque José de Arimatea está preparando esta tumba en medio de una roca, en el centro de una roca. Le está cavando para su familia y termina siendo para el Rey de Reyes. Y la preparación para la sepultura, ¿recuerdan aquella mujer que había partido un frasco para darle adoración a Jesús? Ella estaba preparando la sepultura de Jesús. Las mujeres vienen con especias, pero el cuerpo de Jesús no está en la tumba. Jesús ya había sido preparado para su sepultura. Y hoy, en este momento, en este evento, está recibiendo una sepultura de un rey de reyes y de un señor de señores. Eso es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos. Esa tumba era de José de Arimatea. Tenía una piedra muy grande. Las mujeres dieron fe de esto, dieron testimonio de esto. Mis amados, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano, los hombres están haciendo su voluntad, pero Dios termina haciendo su voluntad a través de la voluntad de los hombres. Los hombres hacen su voluntad, pero Dios termina ejecutando su decreto y voluntad a través de la voluntad de los hombres. Y eso es lo que estamos viendo. Esto nos lleva a la tercera y última sección del sermón. Testigos oculares de la sepultura de Jesús. Mujeres, verso 47. Y María Magdalena,
y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Creemos por esto, porque sabemos que José de Arimatea y Nicodemo están tomando el cuerpo. Creemos que estas mujeres le tienen los ojos puestos a estos dos hombres, discípulos de Jesús, pero no son discípulos habituales de las cuales ellas estaban acostumbradas a ver que rodeaban a Jesús. Estos son discípulos nuevos, extraños para estas mujeres, pero ellas querían saber dónde iban a poner el cuerpo de Jesús. ¿Se podrán imaginar la sorpresa que estas dos mujeres se llevaron? ¿A dónde van a llevar el cuerpo de nuestro Señor? Dos hombres del Sanedrín, dos ancianos, o dos líderes, o dos fariseos, o dos escribas. ¿De cuándo acá estos hombres son discípulos de Jesús? Pero se lo están llevando dos discípulos a la secreta. Qué irónico esto, mis amados. ¿Cuántos discípulos a la secreta que al final estarán dispuestos a entregar su vida por Jesús? ¿Cuántos hoy dispuestos a dar la cara a todo lo que está sucediendo en el mundo, contrario al diseño divino? Qué privilegio el de estas mujeres, ser testigos de su muerte, ser testigos de su sepultura y ser testigos también de su resurrección. Ellas siguieron a José de Arimatea y Nicodemo hasta el lugar de la sepultura. Y quiero cerrar con estas enseñanzas. Una conclusión muy sencilla para nosotros a esta altura, en este evento de la sepultura de Jesús, próximos ahora a la resurrección, capítulo 16 de Marcos. Esta enseñanza debería movernos a nosotros, mis amados, que a veces tenemos pensamientos de duda, pensamientos escépticos. Cada vez más el hecho de la resurrección tiene menos adeptos en el mundo. Me he sorprendido por las estadísticas que he estado viendo acerca de la cantidad de personas en el mundo que creen acerca del hecho de la resurrección, y cada vez más hay menos personas dentro del cristianismo que creen en el hecho de la resurrección. Y vuelvo nuevamente, así como comencé el sermón, la enseñanza. Sin resurrección no hay vida eterna, sin resurrección no hay fe, sin resurrección no hay predicación de un Cristo resucitado y vivo. Entonces esto debería movernos a nosotros, que tenemos ciertas dudas, que tenemos ciertas incertidumbres, que somos escépticos respecto a algunos eventos, que mantenemos cierta incredulidad, y debería movernos a considerar seriamente cómo vamos a responder a lo que hemos escuchado hoy. Cómo responder a la lealtad que Jesús hoy sigue exigiendo a nuestras vidas. ¿Cómo responder al hecho de que se pondrá en manifiesto porque estará en juego y nuestra vida estará en riesgo? En algún momento, ¿cómo se manifestará nuestro cristianismo, el discipulado? ¿Estamos dispuestos a pagar ese alto costo, el alto precio de seguir a Jesús? Y este pasaje debería convencernos que la Biblia es la palabra de Dios. Esta palabra dice que el Señor Jesús, el Mesías prometido, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada profecía que se había dado con anterioridad se ha estado cumpliendo fehacientemente a cada momento del avance de la pasión de Jesús en la cruz, al pie de la letra. Y es pertinente también, mis amados, que le prestemos atención a la palabra de Dios, porque en el día del juicio ninguno de nosotros podrá fingir demencia. En el día del juicio, el gran tribunal blanco, donde Jesús será nuestro juez justo, ninguno de nosotros podrá fingir ignorancia de estos eventos. Ninguno podrá alegar ni fingir demencia. Hoy es menester que prestemos atención. No tendremos manera de escapar a la gran verdad de Cristo resucitado y vivo, que estará sentado en el gran trono blanco. La soberanía de Dios es irrebatible, y todo lo que se propone el Señor lo logra llevar a feliz término. Todo. No hay circunstancia que troche,
que tranque, que trabe el decreto de Dios y sus promesas, sin que ningún ser humano estropee sus planes. El plan de Dios ha de cumplirse. Mis amados, tengamos una palabra de oración en este momento. Señor Jesús, creemos que es cierto que estabas en la cruz, fuiste a la cruz por mí, que partiste, que entregaste tu espíritu y exhalaste en la cruz, que ese grito en la cruz fue el grito y el alarido más conmocionante de todas las Escrituras. Que tuviste una sepultura de rey como debería haberla tenido, y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Lo creemos al pie de la letra, cabalmente. Creemos en el testimonio de las Escrituras. Y creemos que estamos llamados a ser leales a tu llamado, Jesús. Y Señor, y que es tan pertinente el discipulado hoy, que es un llamado irrestricto a nuestras vidas hoy. Ayúdanos, fortalécenos por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque nos has incluido en tus planes. Providencialmente nos has incluido y nos has dado vida eterna a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Mis amados, espero que haya sido tan pertinente este mensaje para ti hoy como lo ha sido para mí y para cada uno de nosotros aquí en la comunidad cristiana Los Cocuyos. Te bendecimos, le damos gloria a Dios por cada uno que nos está observando, por cada uno que nos está viendo, que tendrán oportunidad de vernos en diferido o escucharnos en algún momento en diferido. Le pido al Señor que esta palabra penetre en nuestros corazones y que haya un avivamiento en nuestro ser para su gloria y honra. El nombre de Jesús sea exaltado. Dios les bendiga abundantemente.